Tengan muy buenas tardes, mi nombre es Julio César Riascos y esto es Inteligencia Económica. Inteligencia Económica es un espacio de debate, de aprendizaje, de discusión con respecto a la ciencia económica, a propósito de sus principales tópicos de trabajo, de sus principales teorías, de sus principales cuestionamientos. Es un espacio en el que yo he querido interactuar con estudiantes y público en general acerca de la teoría económica, de la economía como praxis y de los grandes retos y dificultades que le asisten a la ciencia económica de cara al futuro. Y me gustaría comenzar este video introductorio, que espero haga parte de una saga de videos en el futuro, sobre algunas preocupaciones frente a la economía colombiana. Preocupaciones que muchas veces no pueden ser exploradas en clase, pero que debiesen ser objeto de discusión no solamente de quienes estudiamos economía, sino en general de toda la sociedad en Colombia y, por qué no, a escala internacional. Uno de los principales postulados de las finanzas públicas que nos establece la pertinencia que pueda tener la participación del Estado en la economía establece el hecho de que la misión, el objetivo, es que se pueda lograr una mejor distribución en el ingreso y que el Estado puede aparecer dentro del sistema económico para reducir las disparidades que se puedan crear por el mercado. Entonces el Estado coloca impuestos sobre aquella capa de la población que tiene excesos de ingreso, excesos de renta, y con esos recursos se hace una transferencia hacia aquellas capas de la población más vulnerables. Es decir, que en una óptica muy moderna del asunto, los excesos de riqueza que puedan tener los agentes económicos se pueden transferir a aquellas personas que tengan defectos en su nivel de ingreso y que pueden ser otorgadas para no perder eficiencia dentro del mercado bajo la forma de subvención, es decir, bajo la dinámica de unos flujos monetarios que, por ejemplo, se pueden invertir en formación, en preparación, en educación para una clase vulnerable que después puede utilizar sus conocimientos, algo de capital, para, por ejemplo, contribuirle a la dinámica productiva. Se establece algo más o menos como lo que se nos enseñaba en los libros de texto de colegio, que era no simplemente darle pescado al hambriento, sino enseñarle a pescar. Pues bien, ese concepto permite entonces que las personas puedan tener una mejor distribución en su nivel de ingresos y que no existan diferencias o disparidades o abismos entre los ricos y los pobres. Es decir, que todos podamos tener acceso a las mismas condiciones, tenemos un acceso a las mismas garantías y podemos contribuir de una manera un poco más equitativa al crecimiento y al bienestar o al bien vivir. Pues bien, siento ese propósito genérico, muy global, muy, digámoslo así, agregado,
Hoy en Colombia se habla de la necesidad imperiosa de una reforma tributaria estructural. Reforma tributaria que se caracteriza, por ejemplo, por la existencia de un monotributo. Un monotributo que sintetiza, que condensa una serie de impuestos que tienen que pagar las empresas y que no solamente es más pequeño, sino que trae ventajas para el sector productivo, como el acceso a la información, el hecho de que pueda tener una demanda potencial de mercados y que en general goce de algunas condiciones, de algunas características normativas que le puedan ser beneficiosas para asegurar su estabilidad de mediano y sobre todo de largo plazo. Y se piensa que estas medidas, por ejemplo, pueden fomentar el crecimiento y la sostenibilidad macroeconómica de largo plazo, que es una de las principales preocupaciones de la economía. El hecho de estar pensando en lo que sucederá en el mediano y largo plazo. Y a propósito de este comportamiento económico, se asegura no solamente el paso de los informales a la formalidad, es decir, de aquellas personas que no tienen algunas condiciones de garantía salarial, de legalidad necesarias que requiere el aparato productivo. Entonces, esta reforma tributaria pasa a planificar la posibilidad para que los colombianos, ya sean trabajadores o empresarios, hagan parte de la denominada formalidad. Y esto, por supuesto, tener un crecimiento sostenible, obviamente, tiene un impacto benéfico en la generación de ingresos y de empleo. Y digamos que esta es la justificación para adelantar una reforma tributaria que, de otro lado, sin embargo, establece la necesidad de incrementar, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, al IVA, al 19%, es decir, del 16% pasaría al 19%. Este impuesto es un impuesto que grava a los bienes que hacen parte de la canasta de consumo familiar. Es decir que mientras por un lado se le dan ciertas ventajas o condiciones favorables al sector productivo, de otro lado nos parece que se afecta al consumidor, a las familias. Este tipo de impuesto pareciera equitativo inicialmente porque es un 19% para todos. Pero lo cierto es que en Colombia y en el mundo no tenemos una sociedad que se caracterice precisamente por tener una igualdad, una equidad en la distribución del nivel de ingreso. Todo lo contrario. En Colombia las estadísticas recientes establecen que el coeficiente de Gini, que se ha mantenido muy constante, ha tendido a agravarse. Eso significa que hay una concentración de la riqueza en Colombia, que hay una gente con una gran cantidad de recursos, pero pequeña en población, mientras que de otro lado hay una gran cantidad de población que tiene muy pocos recursos. Como decía al principio, una de las características del sector público es permitir la reducción de la inequidad en la distribución del ingreso. Sin embargo, hoy en Colombia medidas como el incremento de los impuestos del 19% no afectan a todos por igual. Por ejemplo, pensemos en una persona que gana 33.500.000 pesos al mes y que tiene una canasta de consumo básica por la que debe pagar un 19%. Comprar, por ejemplo, un champú para esta persona con un salario de 33.500.000
no es lo mismo que para una persona que, por ejemplo, no alcanza los 700.000 pesos, no alcanza un salario mínimo. El 19% de esa compra, de ese bien o de ese servicio, no afecta de manera tan significativa los ingresos de aquellas personas que devengan una gran cantidad de recursos, pero sí afecta de manera muy significativa a ese hogar en Colombia que no alcanza a ganarse un salario mínimo. Luego, en lugar de crear una mayor igualdad, una mejor distribución en el nivel de ingresos, esto pareciera que perjudicara ese postulado básico de la economía. De otra parte, vale la pena establecer que esta política se utiliza no en un momento en donde de manera preventiva estamos incrementando los impuestos, suponiendo que nos encontrásemos en una situación de auge y que lo que quisiéramos sería garantizar algunos recursos de ahorro que pudiéramos utilizar para enfrentar, por ejemplo, una crisis, una situación en donde generalmente existe una poca demanda, una poca capacidad de consumo, una leve generación de riqueza. No, por el contrario, la situación que atraviesa hoy Colombia, según el Banco de la República, es una expectativa de crecimiento económico del 2%. Expectativa que ha venido bajando sistemáticamente a lo largo de los últimos meses. Es decir, que en términos simples, un colombiano ahora tendrá no solamente menos posibilidades de ser parte del aparato productivo, porque la producción se está reduciendo y, como lógicamente sucede, eso reduce de manera significativa su nivel de ingresos, sino que ahora deberá enfrentarse a unos impuestos, lo que obligatoriamente va a reducir su capacidad para comprar bienes y servicios, y obviamente esto afectará su grado de bienestar, su nivel de bienestar. Llama la atención que esta reforma tributaria se haga en ese escenario y no se haga, por ejemplo, hace 2 años, cuando, por ejemplo, los precios internacionales del petróleo superaban los $100, y esto le generaba al país una importante fuente de ingresos a partir del ciclo petrolero. Los precios internacionales en este momento se han reducido, eso ha afectado de manera muy significativa a las finanzas públicas, y la respuesta de política económica es incrementar los impuestos. La deuda es algo que ya no se piensa que sea viable, sino más bien se piensa que es viable el incremento de los impuestos cuando tenemos una reducida capacidad de crecimiento económico, y la situación, por lo menos para el 2017, no tiene mejores perspectivas. Llama la atención entonces que no hayamos ahorrado en la época de auge, no hayamos hecho una anticipación, no hayamos previsto algo que es bastante lógico, y es que no siempre estamos en auge, sino que podemos tener crisis, y no nos hayamos preparado, y que la respuesta de política sea un incremento de los impuestos que favorece a unos pero perjudica a otros. Teniendo en cuenta además que en este año Colombia atravesó por un proceso inflacionario bastante delicado, algo que en realidad no debería comprometer de manera significativa la política monetaria adoptada por el Banco de la República, porque el incremento de los precios que los colombianos han experimentado este año, incluso muy cercano al 8%,
y que ahora se ha venido reduciendo un poco ante la política de tasas de interés, que a propósito pueden desalentar la inversión productiva, pues ha implicado que los colombianos este año se han visto enfrentados a un consumo con unos niveles bastante significativos, bastante elevados en el nivel de precios. Es decir, que la capacidad que tienen los agentes económicos para consumir se encuentra reducida, se encuentra debilitada por el crecimiento significativo de los precios. Y en ese escenario, el gobierno ha establecido la necesidad de incrementar los impuestos, lo que puede implicar perfectamente un incremento en los precios finales y podría desestimular el consumo. Y todo esto analizado desde una óptica en la que no existen más posibilidades. Una óptica en donde, por ejemplo, una de las principales preocupaciones al día de hoy es la medición de la productividad del trabajador colombiano, el que se puede sentar en la mesa de negociación junto con los empresarios para tratar de llegar a un acuerdo en términos del salario mínimo, desconociendo, por ejemplo, lo que sucede con el desempleado, que no tiene una silla dentro de esa negociación, y en donde se hace una medición muy rigurosa de la productividad. Entonces, los empresarios muy probablemente en estas negociaciones establecerán que el incremento del salario mínimo propuesto por los trabajadores será muy alto y que no es posible poder financiarlo en un escenario en donde la economía colombiana tiene una baja capacidad de crecimiento económico. Pero, de otra parte, sí es posible, por ejemplo, que el gobierno pueda pagarle a los congresistas y a los senadores salarios muy cercanos a los 30 millones de pesos. El presidente de la República, por ejemplo, tiene un incremento salarial este año del 7.7%, una cifra superior a los 30 millones de pesos. Y de ahí en adelante figuras como el vicepresidente o los ministros o los viceministros o los secretarios de la presidencia, por ejemplo el secretario de la transparencia, existe ese cargo en Colombia, ellos experimentaron un incremento salarial que no considera, por ejemplo, el cálculo de la productividad, porque es que en Colombia ese incremento de los salarios, digamos que lo aprueban las mismas personas que lo van a recepcionar, a diferencia de los trabajadores del común que, por ejemplo, no se determinan sus propios salarios, sino que tienen que negociarlo con los empresarios. Digamos, la concepción del Estado no es como una empresa desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, sino que se pretenden incrementar los salarios de los trabajadores públicos de alto nivel y posteriormente, al no tener una medición de la productividad o, por ejemplo, un cálculo del PIB del sector público, entonces se acude, por ejemplo, a los impuestos como una medida para asegurar ciertos gastos, y entre ellos los gastos de funcionamiento. Entonces es como si, por un lado, tuviéramos una gran carga fiscal en este país, pero al mismo tiempo los trabajadores públicos de alto nivel del mismo gobierno se autorizan a sí mismos incrementos salariales que sobrecargan más todavía la estructura del sector público, independientemente de cómo está el manejo de la economía, es decir, si hay un crecimiento elevado o si no lo hay. Pero, de otra parte, sí es más riguroso el control sobre el salario mínimo, porque hay indicadores de productividad para medirlos, para establecer las condiciones de crecimiento económico, la pertinencia, es decir, se mide mucho el PIB privado y las situaciones del sector privado, pero no se cuidan las finanzas públicas.
Entonces, mi propuesta, digamos, dentro de este escenario, es que si se quiere una paz estable y duradera, debe garantizársele a la población equidad en muchos aspectos. Equidad, por ejemplo, en el acceso a la educación. En Colombia es muy necesario una inversión en ciencia y tecnología que impulse el país de cara al futuro. Reducir los salarios de los trabajadores públicos, si su grado de pertenencia al país es alto, si hay un compromiso, entonces los salarios deberían ser un poco más acordes con la realidad económica del país y ponernos a considerar que el salario de estos trabajadores de alto nivel se obtiene a partir de los tributos de muchos colombianos que ni siquiera pueden ganar el salario mínimo, y considerar que si se es trabajador público de alto nivel se debe dar ejemplo, no solamente en materia económica, no solamente en cuanto que para otorgar un mayor salario hay que tener una mayor productividad. Hay que revisar, por ejemplo, cuál es la productividad de cada uno de los congresistas y senadores, qué proyectos han gestionado, cómo han impulsado el desarrollo de la economía. Y que eso haga posible entonces el sostenimiento de las finanzas públicas, porque de lo contrario, si las finanzas públicas no son sostenibles, no hay una medición de la productividad del trabajador público de alto nivel, ni hay una estadística del crecimiento económico del sector público específicamente hablando, entonces las medidas serán siempre medidas en las que el colombiano que no alcanza a tener un salario elevado tenga que pagar impuestos para generarle unos salarios un poco altos a los trabajadores públicos a los que no se les mide su productividad, y eso puede generar el problema de la desigualdad social cuando en teoría el sector público debería garantizar la igualdad. Entonces la propuesta que yo establezco, que creo que es muy pertinente, es que se mida la productividad de los trabajadores públicos y que adicionalmente se mida el PIB público en Colombia. El PIB del sector público es una medida que nos permitiría aproximarnos un poco a la pertinencia de los costos de funcionamiento que tiene el sector público y los trabajadores públicos. De otra parte, es muy relevante establecer que es necesario hacer una inversión en ciencia y tecnología. El país está enfrentado hoy a un proceso de globalización que no es nuevo, pero que cada vez se vuelve más exigente. Y la educación es un factor clave para el desarrollo, pero el problema de la educación en Colombia es que muchos profesores tenemos la dificultad de que nuestras clases se basan, por ejemplo, en libros de texto que han sido el resultado de procesos de investigación efectuados en otros países y que hacen alusión a las condiciones, situaciones y, digamos, en general, características de otras latitudes, de otros países, de otras naciones, y que no responden a la necesidad que tiene el país. Por lo tanto, los profesores a todo nivel deberían ser profesores que tengan la formación, y en esto sí se requiere un apoyo estatal fuerte, y además de eso la vocación para investigar y los recursos para poder hacerlo, para que las clases obedezcan a una realidad, a un entorno, y puedan tener una aplicación, y esto se pueda ver reflejado en parte en un mayor crecimiento de la economía, pero no siendo ese el propósito esencial de la educación, también en una mejor sociedad.
Hay muchos retos en Colombia y yo creo que es hora de que los colombianos participen en un debate sano, en un debate constructivo y que posibilite que la paz sea más allá de la firma de un acuerdo o de un plebiscito, sea algo que podamos generar cada uno de nosotros. Pero para eso se necesita una serie de condiciones y yo creería que una de ellas es que se tenga más equidad en la distribución del ingreso, más oportunidades educativas, más investigación y por supuesto que todo esto se vea reflejado en una preocupación social por aquellos que sean considerados como los más vulnerables y que necesiten, digamos, del conocimiento y de los recursos para posibilitar un mejor y más equitativo desarrollo. Muchas gracias a todos por su atención y continuemos en el debate.